Buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido hoy aquí. Mi nombre es Gonzalo Melián, soy el vicerrector de la Universidad de las Hespérides y estamos de celebración. Para nosotros hoy es un día muy importante porque con este informe que se publica sobre la vivienda vacacional en Canarias o sobre el proyecto de ley de la vivienda vacacional en Canarias, digamos que arrancamos el centro Ruth Richardson para análisis de políticas públicas. Para los que no sepan quién es Ruth Richardson fue la persona, o es la persona, que impulsó y que diseñó las reformas que convirtieron a Nueva Zelanda, una región ultraperiférica y además que era bastante pobre, en uno de los lugares más transparentes y prósperos del planeta. Además, Ruth Richardson ha estado en Canarias anteriormente y estamos muy agradecidos porque nos ha, digamos, permitido usar su nombre para este centro, que esperamos que este sea el primero de muchos informes que saquemos en la Universidad de las Hespérides. Además, estamos muy contentos porque, aparte de ser el primer informe que saca el centro, es el primer informe que saca con nosotros Daniel Fernández. Daniel Fernández es economista y yo me permito el lujo de decir que es probablemente uno de los mejores economistas españoles. Ha estado durante muchos años fuera de España, dirigiendo de forma exitosa probablemente uno de los mejores observatorios de coyuntura económica de Latinoamérica, Market Trends, y además ha liderado, hasta hace poco, que se ha mudado a Canarias para unirse a la Universidad de las Hespérides, el Observatorio de las Políticas de Javier Milei, que evalúa el impacto económico de estas políticas. Además, y por último, creemos que este informe con el que nace el centro es un informe muy importante porque afecta o habla sobre el turismo en Canarias. El turismo en Canarias en este momento representa el 30 y pico por ciento del PIB. Es el sector más importante del archipiélago. Y digamos que históricamente el turismo había estado en manos de unos pocos inversores por la propia naturaleza del sector. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, eso había cambiado y había permitido, gracias a los avances tecnológicos, que se había democratizado el turismo. Es decir, pasó de estar en manos de unos pocos inversores a poder participar en el turismo a muchísimos pequeños ahorradores de las islas. Por lo tanto, el proyecto de ley que está en estos momentos en el Parlamento de Canarias, que se votará el próximo viernes, va a revertir, o pretende revertir, lo que ha ido pasando gracias a los avances tecnológicos. Y esto va a afectar a esa democratización del turismo. Y como pueden ver, o como van a poder ver ahora cuando Daniel Fernández explique el informe, los argumentos que utiliza la ley para poder justificar, digamos, esta transformación o este cambio, no se sostienen. Muchas gracias y le doy la palabra a Daniel Fernández, director del centro y principal autor de este informe. Muchas gracias. Yo quería presentar o empezar mi presentación con una frase de el Max Bueno, de Groucho Marx, que dice que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Y creo que esta es probablemente la descripción perfecta de lo que está haciendo el legislador canario con la ley de vivienda vacacional. Y voy a ir punto por punto, de forma muy resumida, con algunos gráficos, explicando por qué creo que el legislador canario está haciendo la perfecta política groucho-marxista, que es esta forma de legislar. Entonces, vamos con el arte de buscar problemas y encontrarlos. Yo casi diría hasta de generarlos. Pero bueno, esto es algo que quizá vamos a ver al final de mi pequeña presentación. Este es el precio de la vivienda en Canarias, estandarizado en diciembre de 2020 en 100 en Canarias, comparado con el resto de comunidades autónomas españolas y comparado con la media nacional. Y como se puede ver aquí, efectivamente, si pasa algo, en el mercado de la vivienda pasa algo, está creciendo de forma muy rápida el precio de la vivienda, evidentemente la accesibilidad a la vivienda está cayendo. Hay quejas legítimas, creo, de la población para con la capacidad que tienen de jóvenes de emanciparse, por ejemplo, o cualquier persona de acceder a vivienda residencial. Este es el problema que ha encontrado, y efectivamente ha encontrado un problema o ha creado un problema el legislador o el poder político.
Y ahora el siguiente punto, evidentemente, era el de la política groucho-marxista, era el de encontrar un diagnóstico o hacer un diagnóstico equivocado. ¿Cuál es el diagnóstico equivocado? Este es el aumento de precios de la vivienda contra la relación o el crecimiento de la vivienda turística en Canarias, en los 80, bueno, esto no es el 88, para todos los municipios para los que tenemos datos, que son 57 de los 88. Están puestos por tamaño poblacional, como pueden ver ahí, y cada uno de esos puntos pues une eje X, que es incremento del precio de la vivienda, eje Y, que es incremento de la vivienda turística. Como pueden ver ahí, la relación, en el mejor de los casos, y siendo pues increíblemente, pues digamos, magnánimo con el legislador, es una relación muy débil, cuando no decir probablemente inexistente, entre como digo una vez más, el crecimiento de la vivienda turística, medimos el crecimiento de la vivienda turística como el porcentaje de vivienda turística contra, o vivienda vacacional también, contra el parque total de vivienda, y en el otro lado como han incrementado los precios. Y como ven ahí, pues hay municipios en Canarias que han incrementado el precio de forma exageradísima, casi un 100% se ha duplicado en 4 años, mientras que el crecimiento de vivienda turística ha sido prácticamente cero. Por ejemplo, sería este municipio que hay aquí. Los grandes municipios están por aquí, son estos circulitos verdes que están aquí atrás. Si soy capaz de pinchar en ellos, como está aquí atrás está difícil. Pero bueno, esto sería la Palma de Gran Canaria, por ahí está Santa Cruz de Tenerife, es decir, sinceramente este probablemente es el diagnóstico falso. Es muy difícil justificar con los datos que tenemos en la mano que está causando, que es el incremento de la vivienda turística el que está causando el crecimiento de precios. ¿Cuál sería el diagnóstico correcto? ¿Cuál es el diagnóstico alternativo que proponemos nosotros en el informe? El diagnóstico alternativo es que Canarias es es la comunidad autónoma con mayor déficit habitacional de España. ¿Cómo calculamos nosotros en el informe el déficit habitacional de España? Las viviendas construidas por hogar nuevo creado. Es decir, si calculamos este ratio, lo que nos daría es que cualquier ratio superior a 1 significa que se están creando más viviendas que hogares. Cualquier ratio inferior a 1 significa que están creciendo más rápido el número de hogares por aumento de población, aumento también de inmigración, en comparación con el crecimiento de la vivienda. Por lo tanto, cualquier ratio inferior a 1, evidentemente, nos está diciendo que se está haciendo más escasa la vivienda en comparación con la población. No estamos hablando de turismo, estamos hablando solo, única y exclusivamente de población. La población crece más rápido que la construcción de nueva vivienda. ¿Y dónde está España? Pues España está regular. ¿Y dónde están las diferentes comunidades? Pues solamente Asturias. Incrementa más incrementa más la cantidad de vivienda que la formación de nuevos hogares. Canarias, como pueden ver aquí abajo, es la peor comunidad de todas. Por lo tanto, si tenemos que buscar un culpable, hacer un diagnóstico correcto, probablemente tenemos que mirar en esta dirección y no en la dirección que está mirando el legislador, que de forma prácticamente exclusiva está atribuyendo el incremento del precio de la vivienda, lo está atribuyendo al incremento de la vivienda vacacional o de la vivienda turística. Pero alguien podría decir, un momento, Dani, me estás diciendo que del 2020 a 2023. Me estás haciendo trampa, porque ¿qué ha pasado antes? Pues ha pasado exactamente lo mismo. Canarias tiene un déficit estructural, podríamos hablar, en un déficit de construcción de viviendas desde hace décadas. Ya no estamos hablando de los últimos 3 años, es de hace décadas. Esto es Canarias contra la media de España, y como pueden ver ustedes ahí, desde el año 91 creamos más hogares en Canarias que vivienda. Creamos mucho, hay más incremento de población y más gente que quiere residir en Canarias, que es a lo que se está refiriendo la ley, es a la residencia. Hay más gente residiendo en Canarias que construcción de nueva vivienda. Y estamos hablando desde el año 91, no son los últimos 3 años, son los últimos 40. ¿Sí? O 30 y muchos. Y alguien podría decir, bueno, el último punto de la política groucho-marxista es pues implementar una solución equivocada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Basado en el diagnóstico incorrecto, la solución equivocada es restringir la vivienda vacacional, que es efectivamente lo que está proponiendo hacer la ley. ¿Cuál sería la decisión correcta basado en un diagnóstico también correcto? Construir más. Construir mucho más. Y hay alguien que podría decir, pero ¿cómo vamos a construir tanto? El propio legislador nos dice que hay un déficit habitacional de unas 7.000 viviendas al año. En el preámbulo de la ley nos afirman que hay un déficit en todo Canarias de unas 7.000 viviendas.
Y claro, cuando uno ve los últimos datos de construcción de vivienda, pues oye, 2023, 2000, esto es terminación de viviendas, de viviendas que terminan, 2700, 3000, no llegamos ni de broma. Entonces el legislador dice, ay, es que viendo los datos esto no se puede. Y como no se puede, lo mejor es restringir la demanda. Como no podemos crear la oferta, restringamos la demanda. Bajo ese punto de vista tendría sentido lo que dice el legislador. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es la miopía de mirar los últimos 15 años de datos de construcción de vivienda. ¿Qué tal si nos vamos un poquito más para atrás? Alguien podría decir, bueno, pero Dani, estás diciendo aquí había una burbuja inmobiliaria y se estaba construyendo 25.000 viviendas al año. Bueno, aquí se puede decir dos cosas contra ese contraargumento. La primera es que sí las necesitamos, el propio legislador nos dice que las necesitamos, pero que no podemos construirlas. No, que sí se puede, que se pudo hacer. Pero bueno, no construyamos 25.000, ¿quién sabe cuántas necesita el mercado? Probablemente solo necesita hasta 7.000. Bueno, pues que en el año 90 y tantos, que no había una burbuja inmobiliaria, en el año 90 estamos construyendo muchas más. Fijaros ahí, con los datos interactivos se puede ver, en el año 96 se construían 11.000 viviendas al año, con 10.700 viviendas al año, en el año 98, 97, 12.000. ¿Se puede construir la cantidad de viviendas que el legislador nos dice que se necesita para evitar el déficit habitacional de Canarias? Sí se puede. Lo ha demostrado en el pasado el sector de la construcción de Canarias. Por lo tanto, restringir la demanda es la peor, que es una forma, evitar el alquiler vacacional es una forma de restringir la demanda de vivienda, es probablemente la peor solución que pudo hacer el legislador. Por lo tanto, y en definitiva, efectivamente, el legislador ha hecho la política groucho-marxista perfecta. Ha encontrado los problemas, un problema que ha creado él mismo, restringiendo la construcción de vivienda, restringiendo la urbanización y la intensidad, la extensión y la densidad de urbanización de las ciudades y de los municipios canarios. Después de crearlo, ha hecho un diagnóstico falso, la culpa es del turismo. Y por último, ha aplicado los remedios equivocados. Ha restringido, busca restringir el alquiler vacacional. Todo mal, política groucho-marxista perfecta. Gracias. Pues si tienen alguna pregunta, estaríamos encantados de resolverla. Sí, yo quería saber, atendiendo simplemente a lo básico de las normas del mercado, ¿por qué afecta tan poco al precio la retirada de oferta de vivienda residencial? Quiero decir, no sé en qué medida, no tengo datos aquí, sé que es bastante intensa el paso del mercado residencial al turístico, que es un boom al calor, como decían antes, de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque las nuevas tecnologías lo permiten. ¿Por qué, según ese gráfico, incide tan poco en el precio una retirada intensa de la oferta del mercado residencial? Hay varias razones y lo explica. La primera, eso sí, no es un gráfico que tengo aquí a mano, pero eso es un gráfico que está en el informe médico, con mucho gusto se lo mando y le digo exactamente qué gráfico es y lo puede usted ver. Los lugares donde quieren residir los canarios y los lugares donde van los turistas son lugares diferentes. De los 10 mayores municipios de Canarias, solamente 2 tienen una intensidad relativamente alta de la vivienda vacacional. Por lo tanto, bueno, si uno puede pensar que se está incrementando los precios, por ejemplo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria por el alquiler vacacional, yo tengo que decir que está muy equivocado y que si ve los datos va a ver que la media de alquileres vacacionales en comparación con todo el paquete de vivienda de la ciudad es bajísima, es un 1,5%, 1,6%, lo estoy haciendo un poco de memoria, tampoco me sé de memoria el dato. Pero está por ahí, no cambia mucho, no sé, está en ese porcentaje. Estamos al menos en la media española. Está muy por debajo de la media de Canarias, mientras que en otros municipios a lo mejor es el 20-25%. Es cierto es que en esos municipios gran parte de esa vivienda ya es vivienda que fue concebida originalmente en suelo turístico. No es vivienda que se está pasando necesariamente en masa a ser turística. Por lo tanto, cuando uno ve los fríos datos, y los fríos datos lo que nos indican, o la pista que nos dan los fríos datos, es que no hay ese trasvase masivo allí donde más hace falta vivienda para los canarios, para los residentes canarios, allí donde viven de facto y donde quieren vivir. Pero eso se contradice con todas las manifestaciones que están sucediéndose tanto aquí como en Baleares, de barrio, de residencial toda la vida, en lo que es imposible encontrar un alquiler, porque sí ha habido ese trasvase masivo. Quiero decirte que a lo mejor habría que analizar por núcleos de población, pero en esta ciudad sí está ocurriendo. Y en otras de la área, que los núcleos residenciales tradicionales, ahora mismo se han convertido en nichos de vivienda ocasional. Bueno, yo discrepo.
bastante con esa afirmación, con una afirmación o una pregunta que usted está haciendo, y creo que no. De hecho, estoy convencido de que no. Si uno una vez más mete en la ecuación, es que en la ecuación que nos presenta el poder político, en la ecuación que nos presente, porque, pues bueno, pues escuchan, porque el turismo es una buena cabeza de turco. Hay un problema, como he presentado antes, de crecimiento de población. Gente que quiere vivir y residir en Canarias. A lo mejor queremos frenar que la gente venga a vivir en Canarias, pues eso es otra historia. Estamos hablando de residentes. Gente que quiere vivir aquí, gente que pone su residencia habitual, como es mi caso, por ejemplo. Gente que quiere poner su residencia habitual en las Islas Canarias. Esa gente, evidentemente, tiene una presión muy fuerte en el mercado de la vivienda también. Y ese mercado de la vivienda está, si lo quieres poner en términos que le gusta al poder político, está tensionado. Está tensionado. Está tensionado porque no hay oferta de vivienda. Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje o qué parte explica el turismo y qué parte explica pues el crecimiento demográfico o más bien el crecimiento de la inmigración? Y lo que yo estoy argumentando, lo que estamos argumentando en el informe, es que la mayor parte es el crecimiento de la población y que la parte turística es una parte testimonial que existe sin ninguna manera, sin ninguna duda, perdón, pero no es lo que explica la mayor cantidad del problema. Y por otro lado, simplemente es un tema de construcción y de capacidad de absorción de toda esa demanda, ya sea la demanda residencial o ya sea la demanda turística. Si nosotros queremos que haya turismo y queremos que haya residencia, construyamos mucho, pero mucho más, como estamos viviendo ahí, para dar salida al déficit habitacional que nos comenta el propio legislador. Necesitamos construir aproximadamente el doble de lo que se está construyendo, como un triple más bien, de lo que se está construyendo ahora. Construyamos un triple. Lo que viene, Abundando, perdón. por favor. Sí, ¿no? Abundando en lo que ella estaba comentando, una misión general con todos los datos de Canarias no puede ser un riesgo para obviar problemas puntuales de concentración. Se me ocurre en barrios, por ejemplo, el de Bonarteme aquí, con casos que he conocido que han vivido allí toda la vida y ahora ya no pueden hacerlo porque los inmuebles que es lo que lo venían haciendo durante los últimos 20, 15, 10 años, ahora se dedican al alquiler turístico. La pregunta de la primera que le hacía, ¿una visión global de Canarias no es un riesgo de cara a obviar que sí exista el problema en núcleos concretos? Sí, ahora con usted, y por eso hemos hecho este es pues uno de los gráficos quizá principales del informe. Es difícil ir más granular que esto, porque aquí están todos los municipios donde tenemos datos. Prácticamente aquí están todos los municipios con más de 5.000 habitantes. Aproximadamente ahí se empiezan a hacer los datos, o no están en el ministerio sobre el porcentaje de viviendas, o sobre todo no los tenemos en Idealista, que es donde cruzamos estos datos. Pero vamos, para cualquier municipio de mayor de 5.000 habitantes, 6.000, aproximadamente por ahí está el límite. Aquí, ¿cuánto más granular queremos ir? Y bueno, si efectivamente hay cierto incremento del turismo, también quizá tenemos que decir que es una demanda legítima la del turismo en algún barrio, y que a la vez que genera o que puede generar tensiones muy, muy localizadas. Un barrio, como usted está diciendo, hay viviendas en los barrios de al lado también. Y también se puede construir más vivienda en los barrios que usted está comentando, o se puede incrementar la densidad poblacional de esos barrios, que no se está haciendo, y no se está haciendo por plan urbanístico, ¿no? Según dirección de urbanismo que está diciendo esto no se hace, y se va a incrementar la extensión de la urbanización, del sector urbano, ni se va a incrementar la densidad del mismo. Por lo tanto, una fuente de salida natural de ese proceso de gentrificación, que al final es lo que usted está aludiendo, podría ser simple y llanamente incrementar la densidad poblacional de esos barrios. Cosa que no se hace porque el poder político no quiere. Y en esa línea, lo que viene a decir el informe es que el problema de los precios de la vivienda no se van a solventar con esta ley, ¿vale? Esta ley lo único que va a hacer, básicamente, es, digamos, impedir la democratización del turismo. Impedir que pequeños ahorradores puedan cooperar con turistas que quieren venir a Canarias y puedan, digamos, pues sacar provecho de sus ahorros. Y por otro lado, no va a tener ningún impacto sobre los precios, porque el problema de los precios de la vivienda en Canarias no es la vivienda vacacional, como bien explica ese gráfico, sino que el problema es que no hay viviendas disponibles porque el legislador, a través del planeamiento urbano, las leyes urbanísticas, ha impedido que se puedan construir nuevas viviendas. No porque no haya capacidad en Canarias para construir viviendas,
no porque no haya constructoras que puedan construir viviendas, sino porque la legislación impide, ya sea, como dice Daniel, pues crear nuevos suelos a día de hoy. Incluso el preámbulo de la ley dice que ante la imposibilidad inmediata de poder hacer algo así, porque ellos mismos reconocen que son muy lentos los procesos que ellos mismos han creado con el planeamiento urbano, ante esa imposibilidad, la realidad que se está haciendo es restringir la oferta. Es decir, no se puede, la oferta, no se puede construir nuevas viviendas porque no hay nuevo suelo vacante para construir viviendas, y eso, el único culpable es el legislador y el planificador, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, y a la misma vez, también el planeamiento prohíbe la densificación urbana. Es decir, que donde haya una baja densidad, donde haya 20 viviendas hectáreas, como reconoce el informe, la mayor parte de Canarias edificada tiene una densidad muy baja o baja, pues donde hay densidad baja, que se puedan construir el triple de viviendas, pues tampoco lo permite el planeamiento urbano. Por lo tanto, lo que tenemos es un problema que la oferta no se puede adaptar a la demanda, ya sea demanda, que es la gran mayoría, de residencial, como una demanda turística que también existe. Entonces, lo que está haciendo la ley, básicamente, es vamos a destruir la oferta turística, aunque haya demanda que va a tener un impacto económico, claro, sobre el pequeño ahorrador, y a la misma vez vamos a no hacer nada con el verdadero problema, que es el que nosotros, el legislador, estamos impidiendo la construcción de nuevas viviendas en Canarias. Y si no aumenta la oferta, no van a bajar los precios. Es imposible. Por lo tanto, esta ley no va a tener ningún impacto sobre los precios porque el informe demuestra que la vivienda turística no tiene impacto sobre los precios. Los datos es lo que están diciendo. O sea, que una cosa, ustedes llegan que tenga un efecto perverso la proliferación de vivienda vacacional, sobre todo en ciertas zonas, hablamos de Buenarteme, Puerto Cantera, no es un barrio solo, hay varios barrios, toda la zona baja de la ciudad está con una fuerte tensión, por encima incluso del 30%, de viviendas vacacionales en todos estos barrios. Un informe del Ayuntamiento de Juan de la Canaria reciente para pedir precisamente que sea declarada zona tensionada. Sí. La Juan de la Canaria. A mí quería saber su opinión sobre esto. Muy buena. Y creo que quería conocer su opinión sobre si eso, efectivamente, usted tenía que si hay más vivienda vacacional, el precio no va a influir en tanto en alquiler como en la compra. Muy buena pregunta. El informe está citado en nuestro informe. Ese informe justamente es un informe que hizo el Ayuntamiento de Las Palmas para demandar que se podía convertir la ciudad de Las Palmas en un lugar tensionado para así poder intervenir el precio de la vivienda. Es sorprendente que hagan ese informe y que lo haga además el que tiene responsabilidad de aumentar la posibilidad de la oferta de vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, es el planeamiento urbano municipal de 2012 el que en estos momentos no permite que se hagan más viviendas. El suelo vacante que existe en estos momentos para construir viviendas es mínimo. Más del 60% del suelo de Las Palmas de Gran Canaria se le impide la urbanización. Se le impide, no se puede urbanizar, siendo verdad un 20% protegido, pero hay casi un 40% de suelo que podría transformarse y que es el Ayuntamiento de Las Palmas el que está impidiendo esa transformación. Y a la misma vez el Ayuntamiento de Las Palmas, ya sea por esta corporación o por las anteriores, eso no entro, el que ha impedido o impide con su plan general que se puedan densificar esas áreas urbanas donde hay más demanda e incrementar la oferta. Y la ciencia económica es bastante sencilla. Si tú incrementas la oferta, los precios bajan. Son leyes económicas sencillas. Y a día de hoy es el ayuntamiento el que está generando ese problema por no modificar el planeamiento y no aumentar el número de viviendas disponibles en Las Palmas de Gran Canaria, sin entrar a discutir que haya más o menos personas que quieren transformar, digamos, su vivienda en una vivienda ocasional. La realidad es que hay demanda de vivienda ocasional y que hay demanda de vivienda residencial, pero no hay viviendas disponibles. Y el dato dice, y además lo he visto aquí, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el precio de las viviendas en relación al incremento de la vivienda ocasional no hay impacto, o el impacto es mínimo, no es una relación importante. Lo que nosotros queremos decir en el informe es básicamente que el problema del precio viene determinado por una escasez de la oferta debido a las regulaciones urbanísticas que están impidiendo o dificultando, o impidiendo, es la palabra correcta, la creación de nuevas viviendas. Hay una ideología. ¿Ustedes no consideran que el nuevo producto turístico que es la vivienda vacacional necesitaba de una regulación?
Yo ahí no entro. Depende de lo que se entienda por regulación. No, la ley lo que viene a decir es que, como la ley en el preámbulo, lo que dice, ¿sí se puede decir la frase exacta de la ley? La ley en el preámbulo lo que viene a decir es que dado que no se puede, digamos, crear más viviendas, si se puede, porque en el informe demuestra que se puede, intervenimos en este sector para supuestamente mejorar o aliviar el precio. Pero lo que demuestra el informe es que no va a tener ningún impacto sobre los precios, o va a ser el mínimo, y que el gran problema que tenemos en Canarias, y estando a la cola de España, es el número de viviendas construidas en relación al crecimiento poblacional. Y yo quiero hacer un pequeño comentario mientras busco la frase del informe que no es nuestra, que es del legislador. Ese dato en algunas pequeñas zonas que nos habla el ayuntamiento de más del 50% de vivienda vacacional son lo que se llaman distritos censales. Es básicamente una calle. Que se llama una calle y eso. En todo Guanarteme no hay eso ni el long. Muchísimo más bajo, pero muchísimo. Una calle puede tener 50, la calle al lado puede tener 0. Y una calle, y estamos hablando a lo mejor de 10 viviendas, 15 viviendas en ese lugar. Es decir, hay 15 viviendas y es el 50%. A lo mejor la mitad de un edificio es vivienda vacacional. Y ya eso hace que a lo mejor en esa calle haya un 30, un 40, un 50%, si hay un par de edificios así, en el distrito censal de porcentaje de vivienda sobre la vivienda, de vivienda turística sobre la vivienda total muy alta. Pero en Plito, ni siquiera en Guanarteme, que es el más alto de la ciudad, 50%, ni 60%, ni nada parecido, ni por el estilo. Hay dos cuestiones. Una, la exposición de motivos de ese proyecto de ley tiende a garantizar unos estándares de calidad en el producto turístico. No sé si en ese aspecto si le ven cabida a la ley. Eso por un lado. Y por otro lado, no tengo un informe sobre visto, no sé si aparte de la construcción compula también en el resultado las 200.000 viviendas que están vacías en Canarias, dato un poco viejo, de 2021 del Instituto Nacional de Estadística. Tenemos una parte que se dedica a una sección del informe que no he comentado yo aquí ni Gonzalo, que es la de seguridad jurídica. Y eso es un tema que no afecta solo a Canarias, pero es un tema que afecta a Canarias. Y cómo la gente ha destinado o ha empezado a cambiar la estrategia que tiene para con sus propiedades, derivado de la inseguridad jurídica. Entonces, una de las cosas que se ha hecho es pues transferir vivienda desde la vivienda de largo plazo, del alquiler, perdón, de largo plazo o para residencial, a otros tipos de alquileres, de uso turístico, y otra cosa ha sido retirarla del mercado. Retirarla directamente del mercado. Y los datos ya concretos de cuánto se ha retirado del mercado, necesitamos que hacer alguna gestión con la gente idealista para que nos dé esos datos, que tenemos alguna idea y alguna aproximación de cuánto puede ser, pero no sabemos exactamente el dato. Pero sin ninguna duda, si quieres ver que esa vivienda se ponga a trabajar, lo mejor que puedes hacer es dar seguridad jurídica. Entiendo que no es un tema de Testriza y única exclusivamente de Canarias, y es un tema que afecta a toda España, pero es un tema que cada vez es más grave. Sí, Hay un dato incluido y es el legislador está dando por hecho que con esta ley las viviendas que estén en estado vacacional, algunas de ellas vuelvan al residencial. Es una asunción, digamos, un poco optimista, puesto que si las razones por las que se pasaron al turístico es porque vieron que tenían más seguridad jurídica, probablemente esas bienes pasen a estar fuera del mercado. Claro. O sea, no vayan al mercado. En cualquier caso, tampoco se tendría mucho impacto sobre el precio, porque como hemos dicho, las que están en estos momentos a nivel turístico pues tienen muy poco impacto sobre el precio. O sea, el problema es otro, el problema es la oferta. ¿Cuál es el techo de vivienda a construir en Canarias según ustedes? El techo. Ahora estamos en 10 de década. Lo dice el mismo legislador, lo dice, son 7.000 viviendas al año que falta para construir y no se están construyendo. A mí no me gusta hablar de un techo. Creo que los arquitectos en el pasado hablaban de la ciudad ideal, ¿no? Ahí teníamos a Le Corbusier, a Frank Lloyd Wright, algunos principales arquitectos del movimiento moderno, y hablaban de ciudad ideal, es ciudad ideal utópica. Es decir, no hay un techo. Es decir, no se puede hablar de un techo porque creo que decir un techo es buscar una ecuación perfecta con información perfecta y eso no es posible. Lo que sí es verdad es que Canarias tiene una densidad poblacional y una densidad de vivienda, una densidad urbana de viviendas hectáreas en sus áreas urbanas muy baja y que podría albergar a muchas personas y muchas viviendas.
muchísimas más viviendas. Sin necesidad, perdonen, sin necesidad, si no se quisiera, de expandir el suelo urbano. Y mi Pero- pregunta anterior, que era doble, se olvidaron de la primera parte, que era si creen justificado la norma, si la creen justificada de cara a garantizar unos estándares de calidad del destino. Sí, es un mecanismo de mercado que discrimina y que hace o que proporciona diferentes tipos de calidad y es el precio. Cuando uno establece unos estándares mínimos de calidad, lo que hace es simple y llanamente pues algunos tipos de alojamiento que podrían ser perfectamente lícitos y legítimos para sus propietarios y para sus clientes, prohibirlos. Y esto es un problema, porque lo que tiende a hacer este tipo de regulaciones de calidad mínima es a cartelizar el mercado. Nos quejamos a veces de que el turismo se queda más de los pocos, y típicamente una regulación como esta lo que hace es establecer tantas barreras a la entrada que cualquier pequeño propietario sale. Cualquier pequeño propietario no tiene ni músculo financiero ni capacidad legal para afrontar la cantidad de burocracia y la cantidad de requerimientos administrativos que le exige la ley. Entonces, nos quejamos de que hay un par de grandes grupos que tienen muchas viviendas vacacionales, aunque el Colegio de Economistas de Las Palmas de Gran Canaria ya demostró que la mayor parte de propietarios de vivienda vacacional son propietarios, pequeños propietarios. Entonces, lo que vamos a hacer es cargarnos ese modelo, precisamente con este tipo de regulación, donde se exige una cantidad de burocracia y una cantidad de normas de calidad mínimas que establece el legislador de forma más o menos arbitraria, que lo único que tienen que hacer es que solamente los que tienen músculo y capacidad y poder financiero las puedan permitir. Estamos yendo contra el pequeño propietario, estamos yendo contra el pequeño ahorrador, estamos yendo contra usted, contra... Pondría algo más, respecto a esto además, pondría algo más. Las diferentes plataformas colaborativas con innovación tecnológica que han permitido poner de acuerdo a turistas con pequeños ahorradores, ¿de acuerdo? Esas plataformas que no voy a decir ningún nombre para hacer publicidad, pero las diferentes plataformas, digamos, que se utilizan para alquilar viviendas vacacionales, sin necesidad de ir a un gran tour operador o sin necesidad de ir a un gran inversor, que se permite a esos pequeños ahorradores poder conectar con alguien que está interesado en quedarse en su vivienda. Todas esas plataformas tienen comentarios de evaluación. Y como tengas una vivienda que no tenga la suficientemente calidad, el mercado te las pulsa. Es decir, la propia plataforma está, digamos, velando por la calidad de cara al turista de esas viviendas. Y además, no sé si alguno de ustedes se ha quedado una vez en una de esas viviendas de vivienda ocasional, pero todas te piden que por favor dejes tu comentario, todas te piden que por favor evalúes, y gracias a esas evaluaciones, los usuarios pueden saber si esa vivienda reúne o no reúne las calidades que está diciendo incluso el anuncio. Entonces, bueno, hay formas de velar por la calidad. Por cierto, la frase por fin la he encontrado, me ha costado encontrarla, pero la he encontrado, que el propio legislador admite su carencia para con la posibilidad de incrementar las suyas propias, con la capacidad de incrementar la producción de vivienda, la construcción de vivienda, perdón, en Canarias, nos dice: la reposición del parque de vivienda con destino residencial permanente exigiría la clasificación de 500 hectáreas de suelo urbanizable con tal destino, acompañada de los oportunos procesos de cesión, equidistribución y urbanización. Procesos todos ellos tradicionalmente complicados y lentos. Y además, tal clasificación ex novo iría en contra de los criterios de ordenación territorial, en contra de los criterios de ordenación territorial establecidos en la legislación vigente, que promueven, entre otros, la contención de la extensión urbana. Es una declaración de culpabilidad. Y además están obviando la posibilidad de densificación. Lo vuelvo a repetir. En torno a este debate de la falta de vivienda, de la accionaria y tal, también se alude al problema de la convivencia en la ciudad y de la sostenibilidad de los servicios. ¿Cómo analizan ustedes este asunto? Porque si crece la vivienda, también tendrían que crecer todos los servicios aparejados a vivir Bueno, los servicios... en una ciudad más poblada y más densa. Muy buena pregunta. Los servicios en Canarias son impresionantes gracias al turismo. Es decir, no tendríamos ni los aeropuertos ni las infraestructuras que tenemos si no fuese por el sector turístico. O sea, no habrían estas infraestructuras que tenemos hoy. Así que, de hecho, tenemos unas instalaciones y una infraestructura donde son muy, muy buenas. O sea, si vamos a otros lugares
no digo del mundo, de España, nos tenemos cuenta que las infraestructuras en Canarias son impresionantes. No solo en las islas mayores, sino también en las islas pequeñas. No voy a decir ningún nombre, pero algunas islas pequeñas tienen una infraestructura de transporte terrestre, es decir, de carreteras y de puentes y túneles, que son impresionantes. Entonces, todo eso gracias al turismo. Gracias al turismo. Dicho esto, indudablemente, si hubiera una densificación urbana, habrían, aparte del uso residencial, habría una redimensión de infraestructuras y de usos dotacionales, que por cierto también es muy rica en nuestras ciudades de usos dotacionales. Son ciudades que tienen unas dotaciones muy, muy grandes y muy espléndidas. O sea, no creamos que es que tenemos pocas dotaciones. Tenemos muchísimas dotaciones urbanas. Sí, yo preguntaba por una experiencia, por ejemplo, en Palma de Mallorca, que se ha congelado la vivienda vacacional. Quería saber si tenían datos de cómo ha ido esa experiencia, que creo que además ha sido incluso apoyada por empresarios y por el propio gobierno, o sea, actual, ¿no? El Partido Popular apoyado con Vox. Quería saber qué le parece esa posición, o incluso en ciudades como Nueva York, donde directamente se ha prohibido ese tipo de práctica. Tengo un pequeño comentario, no es el objeto del informe, pero cuando uno ve el precio de la vivienda en Baleares, no están muy contentos tampoco. A pesar de que efectivamente hace 4 años tenía más viviendas vacacionales que Canarias, como porcentaje del parque total de la vivienda. Hoy, Baleares tiene muchas menos, tiene menos. O sea, la que tiene más es Canarias. ¿Y han solucionado el problema del precio? No lo han solucionado. Baleares tienen un problema probablemente menos grave que nosotros no, probablemente no, seguro, vamos, con los datos en la mano, de déficit habitacional, pero no han solucionado de restringir. Esto es lo interesante de la política pública. Ya se ha planteado algo relativamente similar, menos restrictivo en Baleares que en Canarias y no ha funcionado. La accesibilidad de la vivienda sigue siendo muy restringida y los precios han seguido creciendo. Ya se ha planteado algo similar a lo que hemos hecho, ¿y por qué tenemos que tropezar 2 veces en la misma piedra? Hay una cosa que planteaba usted, que era el tema de que hay suelo para el turista porque hay una demanda y hay suelo para residentes. El suelo para residentes tiene que estar fuera de los núcleos que son turísticos, es decir, de las zonas que son turísticas, los monumentos de la zona de las canteras, y por tanto los residentes tienen que ir a vivir a sitios como un barrio periférico. Yo no creo eso. De hecho, eso que lo ve es la ley. La ley establece eso. La ley establece que va a ser el propio ayuntamiento el que establezca qué zonas pueden ser turísticas y qué zonas no pueden ser turísticas. Al revés, es el propio ayuntamiento que está diciendo el plan de ordenación territorial el que nos va a decir dónde se pueden poner turistas y dónde se pueden poner residentes. Con la legislación actual hay usos en competencia entre residentes que pueden pujar por vivir en los lugares y turistas o el sector turístico que puede hacerlo. Y los dos están vinculados, mucho más vinculados de lo que nosotros creemos. A veces planteamos, la ley lo hace y la mayor parte de nosotros también lo hace incluso de manera inconsciente, que estos usos son necesariamente competencia. Y bajo determinados esquemas normativos pueden serlo. Pero no siempre necesariamente pueden serlo. Si se construye más, ya no tenemos que elegir entre turismo y residencia. Si se construye más y se densifica más, cabemos todos. Y podemos estar todos en el mismo lugar, evidentemente con el incremento de inversión en las dotaciones que está urbanas que está comentando Gonzalo. Pero no necesariamente tienen que ser competencia. Y además, como he comentado también antes, donde quieren vivir los turistas y donde quieren vivir los residentes tienden a ser lugares diferentes. Es decir, hay una segmentación natural del mercado. Por lo tanto, bueno, la idea es que si lo conocemos mejor la gente que queremos vivir en los diferentes lugares, o lo conoce mejor el legislador. Mi opinión es que la gente sabe mejor qué le interesa a ella que el legislador. Hay una cosa que es curiosa también, y es que digamos, el suelo turístico en Canarias, los estados turistas, ocupa menos del 2% del territorio. O sea, es una cosa ínfima, ínfima. O sea, no es la principal, digamos, ocupación del territorio, no es por el turismo. Y produce el 35% del PIB, 70% de forma indirecta. O sea, imaginemos cómo cambiaría la vida de los canarios si eso se transformara. Los propios informes en este caso no es del legislador, pero me parece que es del Ayuntamiento de Las Palmas, si no recuerdo mal, es uno de los que citamos en el informe, dice que Canarias es un lugar de microdestinos. 90%, casi el 90% de las pernoctaciones ocurren en el menos del 2% del 0,5%, pero vaya comentando, ¿no? Entonces,
argumentar que tenemos un problema en toda la isla, porque el 90% de las pernoctaciones ocurren en el 1,5, 1,6, 1,7% del territorio, es quizás. Pues si no hay más preguntas, ha sido un placer poder atenderles. Muchísimas gracias. Esperemos que este sea, como decía al principio, el primero de muchos informes y que podamos ver nuevas veces. Muchas gracias por tu tiempo.